tomen nota. Bruno el domingo ya lo subió a la página del instituto y se titula Un nuevo día el domingo. Así que yo le diría que no hace falta tomar nota, sino que presten atención y después lo vuelven a leer. Y no solamente leer, sino que lo lean también junto con la diapositiva número 64, que también es un comentario de Hechos 27. Nada más que ahora creo que lo he hecho de una forma más accesible, más sencilla, de que todos lo pudieran comprender. Pero creo que sería necesario que lean las dos, eh, la que yo he escrito y la otra que también ha sido tomada de un manual que está en plena concordancia con lo que yo he elaborado. Así que vamos a tomar este tema porque el lunes pasado, al terminar la clase, Juancito me preguntó cuál sería para mí lo más importante que se podría aprender a sacar como enseñanza del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y le contesté que Hechos 27, relacionado con el día domingo, la cena del Señor, pensando en un estudio que yo había efectuado hace mucho tiempo. Y dice Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Acordándome casualmente de este pequeñísimo estudio sobre por qué nosotros, los hermanos de las asambleas, realizamos la cena del Señor el día domingo y cada domingo, es decir, todas las semanas. Y alguien de otra denominación me dijo en una oportunidad, si vos me decís en qué parte de la Biblia dice que todos los domingos tenemos que celebrar la cena del Señor, yo me voy a la iglesia donde lo hagan. Esto en alusión a que otras denominaciones lo hacen cada mes y no cada semana. Bueno, parece que algunos esperan que la Biblia les diga categóricamente esto debe hacerse así o así de esta manera. Decía Pérez Milos que la Biblia no es un libro de definiciones, pero sí debemos estudiarla para sacar conclusiones. Así que antes de continuar con los viajes de Pablo, vamos a ver este tema o este mini estudio, aprovechando que tengo una hora más para dictar la materia. Y vamos a leer algunas porciones de la palabra de Dios, primeramente en Génesis capítulo 2, versos 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Otra porción en Levítico, capítulo 23, versos 35 al 36. Levítico, capítulo 23, versos 35 y 36. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haré. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día, o sea, el primero de la siguiente semana, tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Otra porción en el Salmo 118, versos 22 y 20 al 24. Salmo 118, versos 22 al 24. Dice,
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Otro versículo en Hechos, capítulo 4, versos 10 y 11. Hechos, capítulo 4, versos 10 y 11. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del. Otra porción en Hebreos 4, 3 al 11. Hebreos 4, 3 al 11. Esta es una porción importantísima de la palabra de Dios. Hebreos 4, 3 comienza diciendo: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hasta aquí nomás la porción de la palabra de Dios. ¿Qué autoridad bíblica tenemos para guardar el primer día de la semana en lugar del sábado? Las Sagradas Escrituras enseñan que un nuevo día fue divinamente señalado bajo la gracia, que este nuevo día es un día particular de la semana y que fue dado el nombre que indica su carácter. Podemos decir que fue Dios quien cambió el sábado en domingo para nosotros los creyentes. Y veremos cuándo y por qué. Primeramente, ¿cuándo? Notemos primeramente en Génesis 2:3, leímos que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, descansando de su obra redentora. Se preguntará tal vez: ¿cómo puede Dios bendecir un día? Contestamos que del mismo modo en que el Señor Jesús bendijo los panes y pececillos, es decir, para hacerlos un medio de bendición para el hombre. Dios descansó y Adán descansó con él en dulce comunión con su Creador. Esta es la norma de conducta que rige en el día de hoy, pues los creyentes descansamos en comunión con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Es importante ver cómo Dios da un nuevo significado al séptimo día en Deuteronomio. Dice así Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual, y dice la última parte, te ha mandado que guardes
el día de reposo. En estas palabras vemos que el sábado está relacionado con la redención de Israel. Ya no es meramente que Dios descansará después de la creación, sino que es la redención de su pueblo de la esclavitud y su liberación, lo que es el descanso verdadero. Hoy los creyentes en Cristo asociamos el día del descanso con nuestra redención, mediante el cual el Hijo nos ha hecho libres, como dice Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora notemos lo que dice Moisés en Levítico 23:36. 7 días ofreceréis una ofrenda encendida a Jehová. El 8º día, o sea, el primero de la próxima semana, tendréis santa convocación. O sea, hubo pues en la ley misma un movimiento del Espíritu indicando claramente que se había de dar una importancia especial al 8º día, es decir, el primer día de una nueva semana. En esta conexión, en Juan 7:37, el mismo Señor Jesucristo da un significado tan grande a ese nuevo día y dice: en el último día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Este último día fue el 8º día, o sea, el domingo. El cristianismo empieza con la resurrección del Señor Jesucristo, y ese es el día grande para el creyente. Jamás hubo un día tan glorioso en todo el curso de la historia humana, pues en aquel día la muerte quedó vencida y la descendencia de la mujer victoriosa. Por lo tanto, fue precisamente en ese día cuando el Señor se presentó vivo a sus discípulos. El día antes, o sea, el sábado, fue un día terrible para ellos, pues Cristo yacía muerto en la tumba, pero el día grande es el primer día de una semana nueva. Cristo apareció a los suyos con las gloriosas palabras: paz a vosotros, y ellos se gozaron viendo al Señor. Así dice Juan 20:20. En el Salmo 118, versos 22 al 24, que leímos y leemos nuevamente, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. La crucifixión y la resurrección están contempladas. Jesús era la piedra desechada y Dios, por medio de la resurrección, le ha hecho a él cabeza del ángulo. La resurrección fue ordenada por Dios para acontecer en cierto día, el cual Dios había determinado. Y aquel día, en conformidad al propósito divino, había de ser celebrado con gozo y alegría. La interpretación divina de este pasaje la da Pedro en Hechos 4, 10 y 11, y dice Pedro: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza
del ángulo. Los judíos, al crucificar al Mesías, desecharon la piedra. Y Dios, al resucitarlo de los muertos, le puso por principal piedra del ángulo. Sin duda alguna, este texto se refiere al día glorioso de la resurrección. El apóstol Juan fue en espíritu en el día domingo, literalmente día del Señor, en Apocalipsis 1:10. Y Juan escribió estas palabras unos 60 años después de la resurrección, cuando ya el día nuevo había llegado a ser observado entre todos los creyentes. El día del Señor era el día de la resurrección del Señor. Y el día de la resurrección era el primer día de la semana, de acuerdo con Mateo 28:1 y Lucas 24:1. Cuán tristes estaban el día de la crucifixión y el día siguiente también, mientras los judíos observaban el sábado. Pero cuán glorioso el primer día de la semana, cuando el Salvador se levanta triunfante de la tumba. Este pasaje autoriza en la profecía divina observar el primer día de la Semana Santo al Señor resucitado. ¿Por qué no le resucitó el sábado? Solo había unas pocas horas de diferencia, pero había un propósito indudable, porque en Cristo el hombre es una nueva creación, desvinculado de la tierra y únicamente esperando lo celestial. Dice 2 Corintios 5:17, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuán sombrío es el séptimo día, tanto para los judíos verdaderos como para los que lo imitan, pues no es sino un recuerdo del fracaso más completo del hombre. Dios el Padre cesó de la obra de la creación el séptimo día. Dios el Hijo, el de la redención, el octavo día, o sea, el primero de una nueva semana. La creación caída sin la redención es algo incompleto, y la redención sin la creación es algo imposible, porque no puede haber redención sin creación. Cristo dijo que el que honra al Hijo honra al Padre, o sea, honra al Redentor y al Creador. El que guarda el domingo prácticamente guarda tácitamente el sábado. El que solo guarda el sábado no guarda de manera alguna el sábado, ni honra al Padre ni al Hijo. Cristo el mediador, el que tiene al Hijo, tiene el descanso espiritual. Por eso decía Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A la luz del Salmo 118, 22 al 24 que hemos leído, y de Hebreos 4, 3 al 11, los profetas hablaron de antemano de otro día en vez del séptimo, para conmemorar un reposo mayor que seguía a una obra mayor que la de la creación. Dice Hebreos 4, 3 al 11, que voy a volver a leer por considerarlo de máxima importancia, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto,
puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. A este reposo mayor, Josué nunca pudo guiar al pueblo judío. Fue necesario para el argumento mostrar al judío que se gloriaba en su día sábado, que el cristiano hebreo tenía un día sábado mayor. Más que reposo corporal, es un reposo espiritual. Y por último, para terminar, hay 3 versículos más que nos están indicando que el cuándo celebrar la cena del Señor es el primer día de la semana. 2 de ellos son muy sugestivos y el tercero no admite tipo de discusión. Los 2 versículos sugestivos son Juan 20, 19 y Juan 20, 26. En Juan 20, 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, descanso espiritual, paz a vosotros. Y dice el verso 26, Juan 20, 26, dice: 8 días después, o sea, el primero de la siguiente semana, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros, descanso espiritual. Son 2 versículos muy sugestivos, en los cuales el Señor primero se le aparece el primer día de la semana y luego el 8º día, o sea, el primer domingo, el primer día de la semana. Pero Hechos 27 no admite ningún tipo de discusión, porque dice claramente: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. O sea, ya era una práctica entre los cristianos del primer siglo, reunirse el primer día de la semana para partir el pan. Así que, hermanos, cuando vayamos cada día domingo a celebrar la cena del Señor, hagamos memoria de Él con la tranquilidad que estamos cumpliendo debidamente con un mandato del Señor y que es un día de gozo y de paz espiritual. Bueno, hasta ahí ese mini estudio. Yo les diría que lean también la diapositiva número 64, que también es un comentario sobre Hechos 27. Y antes de seguir, más adelante, si alguien quiere comentar algo sobre esto, puede hacerlo. Así que bueno, escucho si alguien quiere decir algo. Con respecto al tema, si te puedo, porque me interesa mucho, porque
es algo que a través de la historia de la iglesia se ha dejado y es la cena del Señor. Y es lo primero que uno deja, ¿no? Después de la reunión de oración. ¿Qué consejos darías vos para prepararnos para la cena? ¿Cómo serías? Bueno, yo creo que hay que prepararse en oración y examinar nuestro propio corazón, porque si tenemos eh, algún resentimiento con algún hermano, alguna cosa que no hemos perdonado, creo que estamos comiendo juicio para cada uno de nosotros. Hay un versículo ahí que dice que cuando traigas tu ofrenda al altar y tienes alguna cosa contra tu hermano, deja tu ofrenda allí, ve, reconcíliate con tu hermano y luego ven y trae tu ofrenda. Creo que esto es fundamental. Y para el perdón, siempre yo les dije en una oportunidad a mis alumnos de la escuela dominical, hay dos límites. Primero, el sol. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y el otro es este, digamos, si tienes algo con tu hermano, reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y trae tu ofrenda. O sea, los límites son dos, la puesta del sol y el día de la cena del Señor. O sea que la falta de perdón no puede durar más de 7 días. En un caso no puede durar más de 24 y en el otro caso no puede llegar a la cena del Señor si no se ha reconciliado con su hermano. Eso es lo que puedo decir con respecto a la cena del Señor. Y también examinar nuestro corazón para ver si tenemos alguna cosa, alguna cuestión que no hemos pedido perdón al Señor. Mira, Guillermo, hay un hermano que no tiene micrófono y que me está poniendo que yo lo pueda, su pregunta la pueda transmitírtela. Sí. Dice, recalca el tema de que no es que él tenga algo contra el hermano, sino que si él sabe que el hermano tiene algo contra él, entonces tendría que arreglarlo. Y dice, ¿qué opina con respecto a la cena en Zoom? Bueno, vos tenés hay que tener en cuenta que es una reunión de tipo espiritual y estamos congregados en una forma espiritual. Yo te estoy viendo, si bien corporalmente no estamos juntos, pero espiritualmente estamos conectados y yo te escucho a vos y vos me escuchas a mí. Así que no creo que sea una diferencia fundamental como para no celebrar la cena del Señor en una forma virtual. Y de hecho, casi todas las iglesias, o la mayor parte de ellas, lo hacen. Bien. Bueno, no sé si quieren decir algo más y si no pasamos a otros versículos mucho más polémicos que estos. te hago una última consulta bueno, que me han puesto acá. ¿cómo? Otra pregunta, otro hermano dice, si alguien tiene algo contra mí, ¿yo tendría que tomar la iniciativa para solucionarlo? Sí, yo creo que sí. Digamos, no dice que vaya y que le perdone al hermano, sino reconcíliate con tu hermano. No dice si tiene ofendido a quién. Si es de suponer que el hermano más espiritual es el que va a tomar la iniciativa. Bien. Gracias, Guillermo. No sé si se entiende o no. No dice que si el que ha ofendido el que tiene que ir o el ofensor el que tiene que ir, no dice.
Dice, reconcíliate con tu hermano. Hola, perdón, ¿puedo hacer una preguntita? Sí, Hermano, ¿me escucha, verdad? sí, le escucho. Hace como 3 meses, bueno, llevamos 6 meses y medio, ¿no? De este tema así a través en línea. Hace como 3 meses me llamaba una hermanita, ya anciana de edad, y me preguntaba si tal iglesia estaba haciendo reuniones, porque ella quería congregarse. Y le digo, mire hermana, yo que sepa, esa iglesia, ese local está cerrado, o sea, todos los locales están cerrados, así que, es más, yo lo conozco a algunos hermanos, están haciendo reuniones con nosotros, o sea, nos hemos unido de alguna manera para hacer reuniones conjuntas. Y les digo, usted debería también tratar de hacer así, conectarse. Me dice, no, es que yo soy sola, me dice. Yo soy sola, bueno, ella solita y no puedo hacer la cena de esa manera si soy sola yo, me dice ella así. ¿Qué opina usted? Me dice ella, me pregunta. Que yo así en mi casa, si estoy con el teléfono, estoy conectada así, ¿a usted le parece bien que yo haga la cena solita? Me pregunta así ella, y bueno, yo le transmito esa pregunta, hermano, ¿qué le parece a usted? Y bueno, de hecho, nosotros tenemos varias hermanitas y no son ancianitas, son jóvenes que han venido a estudiar acá a Tucumán y han quedado varadas y están solas. Y ellas están conectadas todos los domingos a la Cena del Señor. Eh, Creo que son 2 o 3 hermanitas jóvenes que han venido a estudiar del norte y están conectándose todos los domingos. Ahora, si la hermana que es anciana y no tiene, digamos, esa facilidad de conectarse por internet, bueno, algún hermanito o hermanita podría acercarse para tratar de ayudarla a que se pueda conectar. Pero creo que esa es la solución, digamos, en este momento de pandemia, ¿no? Bien, gracias, hermano. Bueno, por nada. Bueno, continuamos. Bueno, después hay 2 versículos, 2 pasajes de Hechos que son muy polémicos, por los cuales don Juan me habló por teléfono el domingo pasado y voy a leerlos ahora para comentarlos. No soy erudito ni especialista en este tema, y se refiere al capítulo 15 de Hechos y verso 29 y el capítulo 21 y verso 25. Lo leo a los 2 versículos. Dice el 15-29, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Y el capítulo 21, verso 25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Después que me habló don Juan, me puse a buscar. En el manual no dice nada, lo saltea prácticamente a los versículos. He buscado en algunos manuales, en comentaristas de Hechos, también ocurre igual. Así que son versículos muy polémicos y que la mayoría de los libros y los manuales evitan adentrarse en ellos debido a que estos versículos entran en colisión con otros escritos de Pablo, como 1 Corintios 10:25
y 1 Timoteo 4, 1 al 5. Y voy a leer estos versículos. 1 Corintios, capítulo 10 y verso 25. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y 1 Timoteo 4, 1 al 5. 1 Timoteo 4, 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y hay otro versículo más en Hechos capítulo 10, en Hechos capítulo 10, versos 13 al 15. Hechos 10, 13 dice, y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Hasta aquí nomás la porción de la palabra de Dios. Estos son dos versículos muy polémicos y sin ser un erudito de la Sagrada Escritura, ni mucho menos, voy a dar mi opinión sobre el tema. Luego pueden hablar con otros hermanos de mayor conocimiento y experiencia, como Juan o como Walter o algún otro hermano de otra congregación. Primeramente voy a decir que debemos ubicarnos en el tiempo. Vemos una realidad muy común en ese entonces, que las iglesias estaban formadas por gentiles y judíos. Imaginemos la iglesia de Antioquía, quizás la mitad judíos y la mitad gentiles, o quizás más gentiles que judíos. Entonces, ¿cómo se sentirían los judíos si ahora los gentiles comen carne sacrificada a los ídolos? Pablo, más tarde, tiempo después, escribe, todo lo que encuentren en la carnicería, cómanlo con libertad. O sea, ¿qué son los ídolos? Nada. Pero para no ser de tropiezo para algún hermanito que pudiera tener la conciencia más débil, y asociar eso de comer la carne de la carnicería que antes había sido consagrada a los ídolos, podía ser un dilema para él, podría ser una ocasión de caer al hermanito más débil. Entonces, si pudiera ser de tropiezo con esa actitud, entonces yo no como ningún tipo de carne. Entonces, esto relacionado con los ídolos. Y en cuanto a lo ahogado y a la sangre, todo lo que los judíos tenían como muy serio, entonces eso habría que cuidarlo para no ser ocasión de caer al hermano más débil. Después, obviamente, la fornicación creo que está relacionada con todo el desvarío e inmoralidad que había y estaba relacionado a los cultos idólatras. Eso había que cuidar en esa época y también ahora. En eso estamos de acuerdo, no hay problema.
todos esos mandamientos, el único que se mantiene, obviamente, es de la previsión o de abstenerse de la fornicación. Es decir, evitar la fornicación. Lo demás no, en las demás cartas no. Entonces uno ahí ve cómo va o cómo fue evolucionando y luego la mayoría de las iglesias que ya eran mayoría gentil o casi toda gentil, entonces ya no era tanto el problema. Pero mientras era una mezcla, había que tener un cuidado especial por los judíos para que no haya un conflicto allí, para que no haya división de iglesias. Es así como interpreto el pasaje. Es algo parecido, aunque en otro aspecto, a lo que pasaba al principio en la iglesia de Jerusalén, en Hechos 2, que ya hemos comentado también, cuando los cristianos vendían sus cosas para darle a los otros hermanos para que a los otros no les falte nada. Luego vimos que eso trajo sus consecuencias, sus problemas, el caso de Ananías y Zafira, y luego el problema de las ofrendas hacia las viudas, y por eso luego Pablo en sus cartas, ya después cuando escribe la carta a los tesalonicenses, les escribe que el que no trabaja tampoco come. O sea, ciertas cosas con el tiempo han ido cambiando, han ido evolucionando. Y aquí creo que pasó igual, o es una forma similar. Ahora, no sé qué piensa el hermano Juan Clemente, que es más experimentado que el hermano más anciano acá, y después, no sé, otros hermanos que hayan estudiado en un instituto bíblico de otro país, pueda tener otra opinión. Pero esta es la opinión, y también he consultado a otros hermanos que también son profesores del instituto y opinan de esta manera. Así que, bueno, es una cuestión que es opinable. No sé qué dice don Juan. Habilite el micrófono, don Juan. Se va a ir alguien a socorrerlo. A socorrerlo, don Juan, para ver cómo habilita el micrófono. A ver. Encima se nos... Bueno. Guillo, ¿querés vos continuar y después le damos el lugar que vos le estabas dando? Bueno, vamos a continuar entonces con el estudio. Vamos a continuar con el estudio. Aquí voy a necesitar que alguien me ayude para... Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, ahora te escucho, Juan. Gracias. Bueno, dos cosas. La prohibición de la sangre está antes de la ley, por ejemplo, en Génesis capítulo 9, versículo 4. Antes de la ley, no en la ley, antes de la ley. Génesis 9, 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Antes de la ley. En la ley tenemos también, digamos, versículo 17 de Levítico, capítulo 3, versículo 17. Estatuto perpetuo será para vos, vuestro descendiente, donde quiera que habitéis. Ninguna grasa ni ninguna carne comeréis. Y en el capítulo 7 de Levítico, versículo 26, 7, 26, dice así, 7, 26. Además, no comeréis nada de sangre en ningún lugar donde habitéis.
ni de aves, ni de bestias. Entonces, la prohibición de comer sangre es antes de la ley, en la ley y en la gracia. Ahora, cuando Pablo dice, de todo lo que haya en la carnicería comer, ¿no? Hay cosas en la carnicería que no podemos comer. Por ejemplo, hueso de costilla, no lo podemos comer, ya está prohibido, ya eso no podemos comer. Entonces la prohibición ya estaba. Y como vos mismo leíste, que esa determinación, ahogado, fornicación, idolatría y sangre, eso, digamos, eso en cuanto a que dice que llevaban por todas las iglesias, vos lo leíste ahora, ¿no? Llevaban esa determinación y se ponían contentos los hermanos. Entonces, como decía un hermano, bien reconocido por vos también, si hay una sola cosita que nos prohíbe la palabra de Dios, ¿por qué justamente comer eso? Comer morcilla. Bueno, yo no tengo problemas porque no me gusta la morcilla. Bueno, pero está antes de la ley, está en la ley y en la gracia. Sí, sí, eso es lo que decía don Pablo Boichenko. Pero bueno, hay que ver también el perfil de don Pablo Boichenko. Así que bueno, sí, eso seguramente no nos pone de acuerdo, pero yo es lo que pienso que con el tiempo ha ido evolucionando y pero en ese caso, el versículo no dice de la sangre en el Nuevo Testamento, pero bueno, pero dice de todo lo que hay podemos comer, de todo, si no hace una diferencia. Que no se puede comer, ¿no? Pero está justo con la prohibición de la sangre, está la fornicación, está la idolatría, claro. Está el ahogado también, ¿no? Entonces, se puede comer sangre, se puede hacer lo otro. No, no es tan así. Bueno, entonces, bueno, está bien. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Yo aquí no sé cómo voy a poner. Quizá Bruno me puede ayudar desde allá. Sí, ahí tenés un botón verde. Que dice compartir pantalla. Exactamente. Bien, ahí está. ¿Y ahora? Ahora te va a aparecer una lista de programas en el cual va a aparecer el PowerPoint. ¿Lo tenés el PowerPoint? Dice pantalla, pizarra, phone e iPad. Bueno, el PowerPoint no lo has abierto, ¿verdad? No, no lo he abierto. Bueno, dale en pantalla. Dale en pantalla. Acá está la Evelyn, me va a ayudar. Sí, el PowerPoint. Ahí ya estamos viendo la pantalla, tienen que abrir el PowerPoint. Que no lo he abierto antes yo. Mi PC. No, minimiza todo. El PowerPoint lo tenés en el escritorio seguramente. Minimiza todo. Sí. Ahí ya lo estamos viendo el PowerPoint. No. El PowerPoint directamente. Tienen que abrirlo. Ya estamos viendo la pantalla. Ahí está. Ahí estamos viendo. Proyectar. Ahí está. Bueno. Bueno. Sí, ahí estamos viendo. Bueno, vamos a ir hasta el... Habíamos quedado en el tercer viaje misionero de Pablo.
segundo viaje en Troas. Esta nota importante es la que yo les digo que tienen que estudiar junto con lo que ha subido Bruno del séptimo día, del primer día de la semana. Bueno, habíamos quedado ahí en Pablo, en Mileto, en la diapositiva número 65. Estando aquí, Pablo envía a llamar, Pablo en Mileto, perdón, sí. Pablo en Mileto. Estando aquí, Pablo envía a llamar a los ancianos de Éfeso, los cuales se apresuran a encontrarse con él en Mileto durante una parada del barco, y en esta ocasión Pablo pronuncia su tercer discurso importante que conservamos. El primero fue dirigido a los judíos en Pisidia, capítulo 13, versos 16 al 41. El segundo fue a los gentiles en Atenas, capítulo 17, 22 al 31. Y el tercero lo tenemos aquí, fue dirigido a la iglesia. Pablo desarrolla su discurso en forma triple. Repasa el pasado y dice, con muchas lágrimas y trabajo, había servido al Señor durante 3 años en Éfeso. B, les había enseñado públicamente y por las casas acerca de la gracia de Dios para los pecadores y los santos. Es muy significativo que el teólogo más famoso del mundo fue también un gran ganador de almas. Les había anunciado todo el consejo de Dios. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie había codiciado. Notemos su testimonio aquí. En Hechos 20, 34 y 35 dice, antes vosotros sabéis, para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La propia vida de Pablo ejemplifica esto. Es otra enseñanza de Pablo trabajar para compartir con otros. Y él podía por consiguiente decir con confianza, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Pasamos a la otra diapositiva y examina el presente, su situación. Y ahí dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Esa es su situación. Luego se refiere a la situación de ellos y entramos en un versículo importantísimo que yo quiero destacar y es el verso 28, o sea, Hechos 20, 28. Y dice así Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Mirad por vosotros, o sea, los
ancianos, los líderes de la iglesia, que cuiden su testimonio, que sean ejemplo. Y luego dice, por todo el rebaño. Es como el primer versículo de Hechos, ¿no es cierto? Cuando dice de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primero el Señor comenzó a hacer y luego a enseñar. Y ahí vemos cuán importante es el testimonio o la espalda, digamos así, de la persona que enseña. Para enseñar, primero tengo que haber hecho, es decir, que tenga respaldo, que haya coherencia entre lo que hago y lo que digo. O sea, lo que yo he hecho o lo que hago tiene que estar en concordancia con lo que enseño, con lo que exhorto y también con el consuelo. Y también dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esto es importante. El Espíritu Santo es el que pone a los ancianos, a los pastores dentro de las iglesias, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Cuán importante es apacentar la iglesia, cuánto valor tienen las ovejas, los miembros de la iglesia, han sido ganados con precio de sangre. Por lo tanto, este es un versículo que quiero destacar, importantísimo. También contempla, en tercer lugar, contempla el futuro. Pablo ora para que pueda acabar su carrera con gozo. Esto ciertamente llegó a ser así. Entonces les hace una advertencia, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Eso está en el verso 29 y 30. Pablo les escribía después, tiempo después, a Timoteo, quien estaba en Éfeso, acerca de los lobos rapaces, en 1 Timoteo capítulo 1, 3 al 7. Su profecía concerniente a la apostasía que de algunos de vosotros mismos fue tristemente cumplida por hombres como Himeneo, Alejandro, Fileto y otros que menciona Pablo en 1 Timoteo 1, 20 y en 2 Timoteo 2, 17. Seguidamente, Pablo los encomienda a la gracia de Dios y al Dios de la gracia en el verso 32, y después de un emotivo tiempo de oración se despide de ellos y sube a bordo de la nave. Y llegamos ahí a la parada en Tiro. Son las 9:05, no sé si quieren tomar unos 5 minutos o 7 minutos de descanso. Y si no, seguimos, ustedes digan. Yo creo que fue dinámico hasta ahora. Si vos querés seguir, no va a haber problema. Bueno, si ustedes quieren, seguimos. Bueno, sigamos entonces la parada en Tiro, capítulo 21, versos 1 al 6. Pablo tiene que esperar 7 días aquí a descargar el barco. Fue advertido en este momento por el Espíritu de Dios que no subiese a Jerusalén. Parece como si el apóstol no hubiera percibido en este caso la voluntad de Dios, pues ya había sido advertido por el Señor desde el principio de su ministerio. Date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. La motivación de Pablo para ir a Jerusalén en esta ocasión parece haber sido su gran amor por su pueblo, que él menciona en Romanos capítulo 9, versos 1 al 5, y su esperanza de que la ofrenda de amor de las iglesias gentiles
enviada por medio de él para los creyentes pobres en Jerusalén, que menciona en Romanos 15, abriera los corazones de los creyentes judíos, todavía aferrados a la ley. En cualquier caso, es significativo que esta parada en Jerusalén, aunque breve, es una de las muy pocas en las que no se dio ningún fruto. Después de un tiempo de oración muy valioso, Pablo sale de Tiro y navega para Cesarea. Y ahora pasamos a Pablo en Cesarea, en el capítulo 21, versos 7 al 14. Visita el hogar del evangelista Felipe y sus 4 hijas solteras, todas las cuales profetizaban. Estas jóvenes son las últimas mencionadas en la Biblia con este don. Luego Dios le advierte de nuevo en relación con su viaje a Jerusalén, y lo hace ahora por medio del profeta Agabo, que ilustra el trato que Pablo va a recibir allá mediante el acto de atarse los pies y las manos con el cinto del apóstol. Otros creyentes se unen a Agabo para rogar a Pablo que no vaya. Conteniendo las lágrimas, les responde: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Pasamos ahora a Pablo en Jerusalén, capítulo 21, verso 15, hasta el capítulo 23, verso 30. Santiago y los ancianos de la iglesia en Jerusalén se regocijan cuando Pablo relata cómo Dios ha bendecido sus viajes misioneros al mundo gentil. Le informan acerca de un rumor que se había esparcido entre los cristianos judíos en Jerusalén, de que él anda enseñando a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. A fin de probar que aquello no era cierto, le aconsejan que se someta al voto judío de rasurarse la cabeza y ayude con los gastos de 4 hombres que estaban en la misma situación. Pablo acepta el consejo, pero cuando días después unos judíos de Asia le ven en el templo con los 4 hombres, sacan la conclusión errónea de que estaban metiendo gentiles en aquel lugar sagrado y organizan un gran alboroto que se menciona en el capítulo 21, versos 26 al 29. El tribuno de la compañía de soldados romanos de la ciudad los salva de una muerte segura y los lleva a la fortaleza. Pasamos a la otra diapositiva. Después de convencer al tribuno de que él no era un sedicioso egipcio perseguido por la ley, este le permite hablar a la multitud, los versos 35 al 40, y notemos que Pablo se defiende ante el pueblo en las mismas gradas en las que Pilato había condenado a Jesús hacía 26 años atrás. En realidad, los gritos del populacho son parecidos. En Lucas 23, en el verso 18, cuando el Señor estaba allí, los gritos eran crucifícale, y fuera con este, crucifícale. Y en el verso 21 dice crucifícale. Y ahora acá en Hechos 21:36, refiriéndose a Pablo, le gritan que muera, muera. Pero él les relata brevemente su conversión a Cristo en el camino a Damasco. La multitud mantiene un silencio hostil mientras les habla en hebreo hasta que menciona su llamamiento divino a los gentiles. Cuando él pronuncia esta palabra gentiles, nada más oír aquella aborrecida palabra, empiezan a gritar con gran furia
y está relatado en los versos 21 al 23. Meten a Pablo rápidamente dentro de la fortaleza y se disponen a azotarle para hacerle confesar los delitos cometidos. Pero se libra de ello al declarar al tribuno que es ciudadano romano, de acuerdo a lo que dice el verso 24 al 29. Al día siguiente, llevan a Pablo ante el Sanedrín para que se defienda a sí mismo. Notamos ahora, primero, la represalia contra Pablo, en el capítulo 23, versos 1 y 2. Por orden del sumo sacerdote, abofetean a Pablo en la boca, como una vez lo hicieron con el Señor, cuando se menciona en Juan 18, 22. Segundo, tenemos el desquite de Pablo en el verso 3. Le dice así: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, y quebrantando la ley me mandas golpear? La expresión pared blanqueada habla de una pared tambaleante cuya situación precaria se ha camuflado mediante una generosa capa de pintura. El sentido es que, aunque él tenía una alta posición, un día caería. Y de hecho, el sumo sacerdote Ananías fue asesinado 8 años más tarde. Luego tenemos en tercer lugar el pesar de Pablo en los versos 4 y 5. Aparentemente el apóstol no se había dado cuenta del todo de que estaba hablando con el sumo sacerdote y pide disculpas por haber hablado mal contra él. En cuarto lugar vemos el ardid de Pablo en los versos 6 al 10. Se identifica a sí mismo como fariseo y creyente en la resurrección de los muertos, lo que causa inmediatamente una división en el concilio compuesto de fariseos y saduceos que negaban la resurrección. Se produce tal disensión entre ellos que el tribuno ordena que saquen a Pablo de allí. Luego, en quinto lugar, tenemos la revelación de Pablo en el verso 11. Dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahí hay una nota aclaratoria. Pablo había expresado frecuentemente el deseo de ir a Roma en Romanos 1:13. En Éfeso llegó a trazar planes concretos para el viaje, pero en este momento no estaba seguro de que saliera vivo de la experiencia de Jerusalén. Pero ahora, por primera vez, Dios se lo había dicho. En sexto lugar, en el sexto vemos el rescate de Pablo en los versos 12 al 30. Un sobrino de Pablo se entera del complot que tramaban 40 fanáticos judíos para matar al apóstol, quienes se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. El tribuno ordena trasladar aquella misma noche a Pablo a Cesarea, protegido por 470 hombres armados. Envía antes una carta al gobernador Félix, dándole una explicación razonada de lo que pasaba con el prisionero. Pasamos a la otra diapositiva. Pablo en Cesarea, capítulo 23, verso 31 hasta el capítulo 26, 32. Tenemos ante Félix. El gobernador era conocido tanto a nivel oficial como personal por su mala conducta. El historiador romano Tácito escribió: Félix, entregándose a toda clase de barbarie y de vicio,
ejerció el poder como un rey con el espíritu de un esclavo. A Félix lo encontraron culpable tiempo después del asesinato de Jonatán, el sumo sacerdote judío, hijo de Anás. El sumo sacerdote judío usa los servicios de Tértulo, un abogado profesional muy astuto para acusar a Pablo ante Félix. Los cargos con que lo acusan son A. Traición. Le acusan de perturbar la paz y crear disensiones políticas no solo en Jerusalén, sino en todo el mundo. B. Le acusan de herejía religiosa. Y C. De profanación del templo. Segundo, le permiten a Pablo responder a estas acusaciones falsas. A, con respecto al punto A, contesta a la primera, alegando que había estado en Jerusalén solamente 12 días y que no era posible haber creado tanta perturbación en tan poco tiempo. En relación con la segunda acusación, muestra que él en realidad era más ortodoxo que algunos miembros del Sanedrín que negaban la doctrina de la resurrección. Y acerca de la tercera, recuerda al tribunal que los judíos en Jerusalén no pudieron demostrar la veracidad de la misma. Pasamos a la diapositiva 73 y ya vamos a terminar, así que creo que vamos a terminar antes de tiempo. Félix decide aplazar la sentencia hasta que reciba el testimonio oficial de Lisias, el tribuno que había arrestado a Pablo. Poco después, Pablo tuvo la oportunidad de dar testimonio del Evangelio ante Félix y su mujer Drusila, la joven esposa de apenas 20 años. Era la hija del más joven de Herodes Agripa, el asesino de Santiago, que se menciona en Hechos capítulo 12, versos 1 y 2, y hermana de Agripa II y de Berenice, mencionadas en el capítulo 25 y verso 13. Ella había abandonado a un rey pagano de Siria para casarse con Félix. Drusila murió 21 años después en la erupción del Vesubio. Lucas nos dejó el testimonio escrito de esta predicación. Está en el verso 25 y dice así, Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Luego ve ante Festo en el capítulo 25, versos 1 al 12, y en el año 58 hubo un tumulto de paganos y judíos en Cesarea, y los soldados de Félix actuaron con tanta violencia que enfureció a los judíos, quienes lograron su destitución, y fue sucedido por Festo. Festo resistió la presión de los judíos para que llevara a Pablo a Jerusalén, quienes planeaban matarle en el camino. Segundo, una vez más, un equipo de expertos judíos va hasta Cesarea para presentar oficialmente las acusaciones contra el apóstol. Presintiendo que Festo cedería ante los judíos para llevarle a Jerusalén, lo que significaría sin duda su muerte, Pablo apela a César en el capítulo 25, verso 11. Al César a quien Pablo apelaba era Nerón, quien empezó a reinar en el año 54 a.C. Sus primeros años fueron moderados
y no dio señales de las crueldades que luego mostraría. Pasamos a la otra diapositiva, la 74, y ahí lo tenemos ante Agripa, el capítulo 25, versos 13 hasta el 26, versos 32. Agripa II, hijo de Herodes Agripa y Berenice, fueron a Cesarea para saludar a Festo y a Drusila. Berenice era la hermana de ambos, Drusila y Agripa II. Al saber acerca de Pablo por medio de Festo, Agripa III solicitó una audiencia con tan famoso prisionero. En consecuencia, llevan a Pablo encadenado ante Agripa, quien les habla de Cristo. Empieza relatando su conversión, que incluye A, su primera capacitación religiosa en Tarso, B, su terrible persecución a los cristianos, C, su conversión en el camino a Damasco, D, su llamamiento a ser apóstol de los gentiles, y Pablo concluye con las siguientes palabras en los versos 22 y 23. Dice así: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Festo le interrumpió bruscamente en este momento diciéndole: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Eso está en el verso 24. Pablo pasa rápidamente por alto este arranque y presiona a Agripa a tomar una decisión. El sorprendido rey responde: por poco me persuades a ser cristiano. Eso en el verso 28. Ahí tenemos una nota aclaratoria. No podemos determinar por este versículo que Agripa había llegado al punto de aceptar a Cristo. El texto griego dice: en resumidas cuentas, estás tratando que me haga cristiano. El rey lo que pudo haber querido decir es que no podía quedar convencido en tan poco tiempo. Esto más o menos es el sentido de esta expresión. Así que no podemos saber si realmente se había convertido. Ahora pasamos a otra diapositiva. Cuando ya se habían llevado a Pablo de la sala, Agripa se vuelve a Festo y le dice: ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Eso está en el verso 32. Esto, por supuesto, no era verdad, porque Festo había ya dado a conocer su plan de llevarlo a Jerusalén, de acuerdo a lo que decía en el capítulo 25 y verso 9, lo que hubiera significado la muerte segura de Pablo. Ahora, haciendo un pequeño paréntesis, podemos hacer en este momento una comparación útil entre el Saúl del Antiguo Testamento y el Saulo del Nuevo Testamento. El Saúl del Antiguo Testamento era alto e impresionante, pero el Saulo del Nuevo Testamento era probablemente pequeño y de poca apariencia. Y podríamos comparar 1 Samuel 9:2 con Gálatas 4:13 y 14. En 1 Samuel 9:2 dice que no había otro más hermoso que él, refiriéndose a Saúl,
hombres que arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Eso dice 1 Samuel 9:2 de Saúl. En cambio, en Gálatas 4, 13 y 14, Pablo, a ver, leamos Gálatas 4, 13 y 14. Ahí creo que dice, no me despreciasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. O sea que, de acuerdo a esa escritura, se puede presumir que era pequeño y porque habla de prueba que tenía en su cuerpo. Gálatas 4, 13 y 14. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y en 2 Corintios 10:10, Pablo habla de presencia corporal débil. 2 Corintios 10:10 dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciada. Así que por esas escrituras se puede presumir que él no era como Saúl en cuanto a presencia física. Ve ambos de la tribu de Benjamín, según 1 Samuel 1 y 2 y Filipenses 3:5, ahí habla de Pablo. Y el Saúl del Antiguo Testamento empezó como amigo de Dios, pero terminó como su enemigo. En cambio, el Saulo del Nuevo Testamento fue todo lo opuesto. Y ahí tenemos la escritura para que después puedan comparar. En la hora de la muerte, el Saúl del Antiguo Testamento buscó a la divina de Endor, mientras que el Saulo del Nuevo Testamento clamaba por la palabra de Dios. El Saúl del Antiguo Testamento se quitó la vida lleno de temor, mientras que el Saulo del Nuevo Testamento dio su vida lleno de esperanza. Después pueden comparar 1 Samuel para ver el caso de Saúl, 1 Samuel 31:4 y comparar con 2 Timoteo 4:6 al 8. Y la vida de Saúl del Antiguo Testamento se caracterizó por la desobediencia, mientras que el Saulo del Nuevo Testamento por la obediencia. Y Pablo dice en Hechos 26:19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y allí podemos ver cómo la vida de Saulo se caracterizó por la obediencia. Bueno, pasamos a la otra diapositiva. Pablo, camino a Roma. Los capítulos 27 y 28, que son los dos últimos capítulos. Y ya vamos terminando. Lucas se une ahora a Pablo, quien es embarcado junto con otros prisioneros en una nave que se dirigía al oeste bajo la custodia del centurión Julio, un miembro de la Guardia Imperial. Este oficial romano trató más tarde a Pablo con respeto y bondad, como menciona los versículos 1 al 3 del capítulo 27. A ver, podemos leer, ya que tenemos tiempo, vamos a ir leyendo algunos versículos. Hechos 27,
Hechos 27, 1 al 3, dice: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena, iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Ahí vemos cómo Julio lo trata humanamente, lo trata con respeto. Después de una navegación difícil, llegaron a buenos puertos en el sur de Creta. Ya estaba avanzando el otoño y era el tiempo, calculamos que era entre el 14 de septiembre al 11 de noviembre, en que los antiguos consideraban peligrosa la navegación, y después de esa fecha procuraban no adentrarse en alta mar. A pesar de tal conocimiento y de las protestas de Pablo, quien ya había estado en otros naufragios que se menciona en 2 Corintios 11:25. El patrón de la nave se decide a navegar hasta Fenice para invernar allí. Sin embargo, pronto quedaron atrapados en medio de un viento huracanado llamado Euroclidón. Lucas nos dejó en Hechos 27, 16 al 20, una de las más vívidas descripciones de una tormenta en el mar. Esa que está ahí relatada en Hechos capítulo 27, 16 al 20. Lucas, que escribió Hechos, la detalla de una forma magistral. Dice que la nave fue arrebatada por el viento y llevada mar adentro, quedando descontrolada. Segundo, los atemorizados marineros usaron sogas para reforzar el barco. Tercero, como al día siguiente la tempestad era todavía más fuerte, empezaron a arrojar al mar la carga del barco. Cuarto, al tercer día se deshicieron también de los aparejos de la nave. Y después de 14 días de gran peligro, Lucas escribe: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Así dice el verso 20. Pasamos a la otra diapositiva. Repentinamente el valeroso apóstol de Dios se pone en pie en la cubierta y anuncia: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida en vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Esto está en el capítulo 27, versos 21 al 25. Más tarde, advierte a los marineros que deben quedar a bordo y no intentar escapar en el bote salvavidas, y anima a todos a comer, dando públicamente gracias por su pan. Pronto
las 276 personas a bordo empiezan a comer, según el verso 36. Al amanecer, la nave encalla en un banco de arena y queda inmóvil. Julio niega a los soldados permiso de matar a los prisioneros, a menos que intenten escapar, y ordena a todos que abandonen la nave y naden hasta la cercana isla de Malta, donde pronto todos se hallan a salvo en la playa. Así dice el verso 27, el capítulo 27, verso 44. La gente de Malta los trata con gran compasión y encienden una hoguera en la playa para que se caliente. Pasamos a la otra diapositiva. A Pablo le muerde en la mano una serpiente venenosa que estaba escondida entre la leña que había ayudado a recoger para el fuego. Para sorpresa de todos, no sufre malestar alguno. Eso está en Hechos 28:6, que dice: ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Pero este suceso fue un cumplimiento directo de la profecía de Cristo en Marcos 16:18. ¿Qué dice Marcos 16:18? Supongo que bien, porque no sé cómo dice. ¿Cómo? No, se le habilita un micrófono sin carga. Dice, Marcos 16:18 dice: tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es una profecía que se ha cumplido en Pablo en esa oportunidad. Y Lucas 10:19, creo que dice algo parecido. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esas son señales que han ocurrido en esa época tan especial para señalar que verdaderamente el Señor Jesucristo era el Mesías. Pasamos al siguiente punto. Y durante los 3 meses que tienen que permanecer allí, Pablo sana a muchos enfermos, incluido el padre de Publio, el gobernador de la isla, que estaba enfermo con fiebre. Al principio de la primavera abordan otro barco y emprenden viaje a Roma. Pablo es recibido por algunos creyentes romanos en el foro de Apio, a 43 millas, que son aproximadamente 68 kilómetros de Roma, y en 3 tabernas a 35 millas, que son 56 kilómetros de la capital. Nota aclaratoria: la frase en el capítulo 28 y verso 15, salieron a recibirnos, es la misma expresión que encontramos en relación con el rapto de los creyentes, que se usa en 1 Tesalonicenses 4:17, donde leemos: para recibir al Señor en el aire. Es decir, es una expresión, la expresión original es similar, y es el término usado generalmente por una delegación que ha salido a dar la bienvenida a un visitante oficial a quien acompañan a la ciudad.
pasamos, y ya nos quedan solo 2 diapositivas, pasamos, dice Pablo, al fin llega a Roma y se le concede gran libertad, siendo vigilado solamente por un soldado. Poco después de su llegada, reúne a los líderes judíos locales y les explica quién es y por qué está en Roma apelando a César. Los judíos se interesan por escuchar el mensaje acerca de Cristo y como resultado unos lo aceptan y otros, por supuesto, no. Esta sería la última de las 7 defensas de su ministerio que hizo el apóstol y que tenemos recogidas en el Nuevo Testamento. Las otras 6 son, primero, ante la multitud en Jerusalén, en el capítulo 22, versos 1 al 23. La otra es ante el tribuno, en el capítulo 22, versos 24 al 30. La otra defensa es ante el Sanedrín, en el capítulo 23, 1 al 10. La otra es ante Félix, el capítulo 24, versos 10 al 23. La quinta es ante Festo, el capítulo 25, versos 8 al 12. Y la sexta ante Agripa, en el capítulo 26, versos 1 al 32. Pablo cita Isaías 6, 9 al 10. Vamos a leer Isaías 6, 9 al 10. Para los judíos que no creen al Evangelio, referencia que también fue usada 2 veces por el Señor Jesucristo. Y vamos a leer esas porciones de Isaías, capítulo 6, Isaías, capítulo 6, versos 9 y 10. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Cuando Pablo cita esta porción de Isaías, es como decir lo contrario para ver si ellos reaccionan. O sea, para los judíos que no creen al Evangelio, les cita estos 2 versículos para ver si reaccionan. Y esta referencia también fue usada por el Señor Jesús en Mateo 13, 14 y 15. Veamos Mateo capítulo 13, versos 14 y 15. Dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los amo. Ahí vemos cómo el Señor Jesucristo ha usado también esa porción de Isaías. Y también lo menciona Marcos, y en Lucas, vamos a leer Lucas 8, 10. Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y también fue usado por Juan, en Juan 12, 40 y 41. Juan
Juan 12, 40 y 41 dice: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se convierta y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Pablo también ya había usado esto en la epístola a los romanos, en Romanos 11:8. Vamos a ver Romanos 11:8. También lo había usado Pablo. Dice Romanos 11:8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Bien, ahí vemos cómo Pablo lo utiliza, el Señor Jesús lo utiliza y Juan también lo utiliza, esta escritura de Isaías que hemos leído en Isaías capítulo 6, versos 9 y 10. Y pasamos a la última diapositiva. Lucas termina su extraordinario relato de la siguiente manera. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Con estos 2 versículos termina Lucas el relato de Hechos, en Hechos 28, versículos 30 y 31. Durante este tiempo, Pablo escribe las cartas a los Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Y por último, una nota aclaratoria: la mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que el apóstol quedó en libertad en esta ocasión y viajó una vez más por distintos lugares, predicando a Cristo hasta su arresto final y martirio. Fue durante su segundo encarcelamiento en Roma que escribió Primera y Segunda Timoteo y Tito, es decir, las cartas pastorales. Y bueno, ahí terminamos, nos quedaron justo los 10 minutos del intervalo que no tuvimos. Así que ahí terminamos todo el relato de Hechos de los Apóstoles. Quiero decirles que Bruno ya tiene el examen para que ustedes contesten, así que seguramente él les va a pasar, que lo va a subir a la página para que ustedes contesten. Así que yo no tengo ni siquiera que calificarlo porque ya está la contestación dada ahí, así que los que contesten correctamente el multiple choice, entonces van a aprobar si es que sacan lo mínimo, que creo que son 6 o 7 puntos que el instituto establece para que puedan aprobar la materia. Pero tienen todo escrito, absolutamente todo. Lo único que no está escrito es sobre los versículos polémicos que hemos visto de la sangre, pero todo lo demás lo tienen escrito en 80 diapositivas y el último que le pasé a Bruno el día domingo, que lo ha subido a la página, que es el comentario sobre el primer día de la semana de Hechos 27. Y ahí creo que terminamos y bueno, si quieren decir algo, agregar algo, pueden hacer. Bueno, gracias, papi. El examen está disponible a partir de este momento, así que si ustedes ingresan a mis exámenes, pueden tomar el examen de Hechos de los Apóstoles. Tendrán hasta el sábado que viene para realizar el examen.
les sugerimos que una vez que toman el examen lo hagan en ese momento, ¿no? Y bueno, estará disponible hasta el sábado de esta semana. Si tienen alguna pregunta, aprovecho para reiterarle. Que la cuota del instituto lo pueden pagar a través de la plataforma, y una vez que hagan el pago, tienen que informarle a Bruno el número de operación, el comprobante de pago, ¿sí? Para que podamos registrar en el sistema los pagos realizados por ustedes. Don Juan, veo que quiere decir unas palabras, tiene que habilitar el micrófono porque no lo escuchamos, don Juan. Belén, consúltalo con Bruno Cabrera a ver las cuotas que debes y él te va a decir. ¿Sí? Ahí está, don Juan, lo escuchamos. Bueno, muy precioso lo tuyo, hermano. Y el Nuevo Testamento es el único libro donde no finaliza. No finaliza, como todos los otros libros, ¿no? Escritos por Pablo, los evangelios, en fin, no finaliza. Porque cada creyente podría aumentar, digamos, las experiencias, las cosas, ¿no? Esa es la única característica de Hechos de los Apóstoles, que no finaliza, digamos, el libro, ¿no? Así que cada uno podría... Muy interesante lo que estás diciendo, Juan. No me había dado cuenta, pero sí, es verdad. No es como las cartas de Pablo donde termina saludando y da por finalizada la carta. Es cierto, la verdad no me había detenido a ver en ese detalle. Muy interesante. O sea que el Espíritu Santo sigue obrando, ¿no? Así es, siguen los hechos. Gracias. Muchas gracias. Lo Bueno, mismo que el libro de los Hechos de los Apóstoles. sí. Se va aprendiendo ahí en la iglesia. Bueno, hermano, vos te presentaste los otros días diciendo, y el papá me estábamos ahí, estábamos comiendo, almorzando, creo que este fin de semana, y el papá le hacía acordar a la mamá de tu padre cuando escribía en El Sendero del Cristiano, ¿puede ser que escuché? Sí, él escribía en El Sendero del Creyente y también escribía en Sana Doctrina. Ahí donde estaba don Pablo Boichenko, él tenía también una parte en la cual él escribía. Sí. Ahora, con eso en mente, con ese contexto en mente, vos lo tomaste como hijo, después como padre y ahora como abuelo. ¿Qué consejos das a todos para seguir en la iglesia? Sí. Bueno, yo Las en una pasaste a todas las oportunidad épocas. comentaba que mi abuelo, el padre de mi madre, era anciano en la iglesia de calle Salta, en Santiago del Estero. Mi papá era anciano en la iglesia de calle Córdoba. Yo soy anciano en Miguel Cané, y bueno, espero que Bruno también llegue a ser anciano, pero seguramente ya no sé si lo voy a ver. Bueno, un privilegio realmente. Sí. Bueno, nos alegramos, hermano, y es un placer tenerte siempre todos los años. Notamos la dedicación que tenés. Y hay algo, ¿no? Que siempre yo me agarro en lo que la Biblia dice: la sabiduría es justificada con los hijos que uno tiene. Sí, así que, bueno, realmente es un muy buen cristiano y damos gracias a Dios por toda tu familia y cómo ha enriquecido en todas las épocas. Bueno, muchas gracias por haberme permitido esta oportunidad. Le digo que siempre digo yo que el más bendecido soy yo, porque al verme obligado a estudiar, aprendo cada día más. Es decir, que quizás si no tuviera
esta obligación de preparar un estudio, quizás no lo haría, pero bueno, esto es así realmente, pero aunque reconozco que debería hacerlo por mi propia iniciativa, pero bueno, son las cosas así, digamos. Y les doy gracias a ustedes por darme esta oportunidad de compartir y de estudiar la palabra del Señor. Bueno, esperamos que cuando lleguemos a la edad tuya o del papá podamos estar igual que ustedes, con la misma fuerza y con las mismas ganas de estudiar, de evangelizar y de tantas cosas. Bien, Bueno. gracias, Rick, gracias.